Todo perfecto. Muy buenos días y, ante todo, daros las gracias por estar en este momento, aquí y ahora. Acordaros siempre de estas dos palabras que son fundamentales para el presente y para el futuro. Siempre disfrutar cada momento. Y hoy es un momento muy especial. Y es muy especial por muchas razones. Primero, dar las gracias a Gloria, dar las gracias a José y, por supuesto, a todos los miembros de la Asociación Mil Caminos por seguir haciendo posible este pequeño milagro, ni más ni menos que 19 ediciones de este Congreso de Misterios de la Historia y de la Ciencia. Recuerdo cuando hace 20 años nos reunimos para esto, para crear el germen de esta semilla que ha ido fructificando y que con los años ha ido floreciendo, porque en el fondo todos nos congrega la curiosidad, las ganas de saber algo más, y congresos como estos no solo es lo que podamos decir los ponentes, todos mis queridos compañeros, sino también vuestra presencia, que es la que hace que este sea un sitio especial y se convierta en un acto realmente mágico, igual que lo que decía Gloria con esa actuación que tuve con Miguel de Lucas que se llamaba sincronicidad, porque esto también es una sincronicidad, que cada uno de nosotros estemos aquí teniendo otro tipo de ocupaciones y que al final, en este momento, pues todos coincidamos pues en las ganas de aprender, empezando por mí. Yo soy un aprendiz continuo que cada día me sorprendo con la cantidad de cosas que averiguo de mí, del mundo que me rodea y, sobre todo, pues de la cantidad de circunstancias, estas que llamamos circunstancias históricas, que estamos viviendo. Por lo tanto, gracias, una vez más, por hacer posible que este congreso siga adelante y larga vida. Le auguro muchos más acontecimientos y muchos más congresos, porque en el fondo es lo que buscamos, saber algo más. Y cuando decimos saber algo más, no son ya las cosas que pueden estar más o menos conocidas o trilladas. Ya sabéis que el mundo del misterio es muy amplio. El mundo del misterio no solo lo componen pues los fantasmas o los ovnis, por reducirlo solo a dos aspectos, sino todo, absolutamente todo, forma parte del misterio. Allí donde no llega la ciencia, ahí está esa frontera del misterio. Y bueno, como siempre me gusta dar alguna charla que sea diferente, que sea especial y que a mí particularmente también me suponga un reto, pues esta vez vamos a hablar de acheropitas o acherópitas. Estamos hablando de una palabra griega que significa esto que estáis viendo ahí. Es decir, está hecho por mano humana. ¿Os habéis preguntado alguna vez? Todo lo que conocemos en el mundo prácticamente es manufactura humana. Es decir, quitó, por supuesto, todo lo que son los parajes naturales, ¿no? Montañas, ríos, cuevas, etcétera. Pero las grandes bellezas están hechas por mano humana. Las catedrales, las ermitas, los cuadros, las esculturas, etcétera, etcétera. Pero ¿os habéis preguntado alguna vez si hay objetos que, según la tradición y según la leyenda, dicen que no están hechas por mano humana? Claro, si no están hechas por mano humana, aquí podemos especular. ¿Están hechas por quién? Por seres no humanos, por ángeles, por seres dimensionales, por seres extraterrestres. Y si os dijera que hay pruebas de ello, y si dijera que hay, siempre según la tradición y la leyenda, este tipo de pruebas de objetos que se conservan en multitud de templos, porque claro, cuando se habla de charopitas, sí que estamos hablando de reliquias con un valor cristiano que están consideradas como milagrosas y, por lo tanto, tienen un culto mayor. Pero, ojo, hablo de reliquias cristianas porque prácticamente todo lo que voy a colocar aquí tiene que ver con el mundo del cristianismo, con el mundo occidental, con el mundo que nosotros conocemos. Pero antiguamente ya había también otros acheropitas. Cicerón habla, por ejemplo, de que en un día determinado cayó una estatua de Ceres, ni más ni menos, caída del cielo, en Italia, y se consideró evidentemente un regalo de los dioses. Eso era una acheropita, es decir, algo que se considera que es un regalo directo por parte de los dioses. En este caso la estatua de Ceres, en otros casos ha sido un escudo, la rodela de Numa, Pompilio, por ejemplo, uno de los grandes reyes míticos de Roma, también dice que cayó del cielo y por lo tanto se convierten en objetos talismánicos, en objetos de poder. ¿Por qué? Porque directamente están señalados por los dioses y están entregados como regalo para que los hombres lo disfruten y se protejan, porque son, en el fondo, también objetos apotropaicos, es decir, objetos que te protegen. Un poco lo que dentro de la cultura grecorromana se consideraban unos diopetes, es decir, objetos caídos del cielo, entregados por los dioses para una función concreta de protección. Atenas tenía el suyo, Troya tenía el suyo. Pero en este caso no me voy a referir a los acheropitas paganos, sino más bien a los cristianos, que son los que más conocemos. Entonces, bueno, vamos a ver. Eso es de nu factum, es decir, no hecho por mano humana. Encontraremos algunos ejemplos
Pues a lo mejor más de lo que nos podemos imaginar en un principio. Fíjate, y no voy a hablar posiblemente de la cheropita más conocido de todo el mundo, que es la sábana santa, el lienzo de Turín. Este lienzo del que tenemos constancia histórica a partir del siglo XIV. Este sería posiblemente el más conocido. Evidentemente sería la impronta, la imagen sagrada, sobrenatural, de la efigie de Cristo, una vez muerto y depositado en ese lienzo. No voy a hablar de él porque es un tema demasiado conocido. Si habláramos de otro charopita, es decir, de otra imagen que aparece de la noche a la mañana y que se convierte en sagrada, que se convierte en venerada, ¿en qué pensáis? Aparte del lienzo de Turín, claro. A lo mejor en esto acertáis, muy bien. Tampoco voy a hablar de ella. Es muy conocida. La guadalupana, ya sabéis, todo lo que ocurre, ¿no? Ese 12 de diciembre de 1531, en el cerro de Tepeyac, a Juan Diego, que ni más ni menos, en la tilma que él llevaba, milagrosamente aparece estampada la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y a partir de ahí, fijaros la peregrinación que hay, la basílica que se ha construido en la Ciudad de México y los miles de votos y los miles de ofrendas que recibe la guadalupana, porque se piensa y se cree a pies juntillas que lo que pasó en 1531 fue esa aparición mariana que dejó estampada su imagen de una forma milagrosa sin que mano humana tocara ese lienzo, en este caso esa tilma. No voy a hablar de ello porque también es demasiado conocido. Ya sabéis que me gusta ir más allá, a la otra parte, a lo más desconocido. Esta, por ejemplo, a lo mejor no la conocéis tanto, salvo los que hayáis estado en Roma, salvo los que habéis estado. Este es el Santa Santorum de la Scala Santa, al lado de la Basílica de San Juan de Letrán. Si habéis estado allí, posiblemente la Scala Santa es esa escala que supuestamente, bueno, la trajo Santa Elena, ¿no? Y que procedería del palacio de Poncio Pilato y que hay que subirla de rodillas. Además, te lo dice, hay un cartel. Esta Scala Santa hay que subirla de rodillas. Es una escalera piadosa, de expiación prácticamente. Bueno, pues al lado de esa Scala Santa está este lugar, este relicario, con esta urónica que se llama, con multitud de leyendas. Dice que procede desde el siglo V en adelante. Algunos incluso le atribuyen el cuadro a San Lucas y que dice que fue ayudado por los ángeles. Es una cheropita, es una imagen del Salvador. Por supuesto, ahora he puesto la cara en detalle para que veáis un poco lo que mejor se ve, porque todo lo demás está recubierto de oro y de plata. Es decir, a partir del siglo XII, siglo XIII se empezaron a añadir más adornos y lo que era la imagen, que era una imagen completa del Cristo Salvador, pues ha prácticamente desaparecido por la cantidad de veneración que recibe, ¿no? Pero eso sería una cheropita, es decir, no hay testimonio de que haya un autor físico con nombres y apellidos que hiciera esto. Por lo tanto, se ha convertido en una imagen sagrada y posiblemente sea el lugar más sagrado, aparte de la Scala Santa, que estaría en este Santa Santorum, en esta capilla. Pero lo digo para que lo veáis, porque mucha gente pasa desapercibido y no se da cuenta del valor que tiene. De hecho, Gerardo Cambrensis, por ejemplo, en el siglo XIII, uno de los monjes cronistas de la época, dice que hubo un papa que se acercó tanto a ver esta imagen, tanto se acercó, que se quedó ciego. Cuidado, no os fijéis tanto en la imagen. Intentar mirar para otro lado, disimular. Si esto es verdad, imaginaros el poder que tiene este acherópita. Y estas son cosas que se van añadiendo poco a poco. Evidentemente son leyendas exageradas, pero lo que intentan es remarcar la sacralidad, lo milagrosa que es, que estás ante algo que no es humano, que es divino. Pero claro, la urónica no es la única. Hay muchísimas más cosas. Nos vamos a España, ¿vale? Dentro de la cronología, yo he hecho todo un análisis y de hecho muchas de estas cosas aparecerán en el próximo libro que saldrá publicado en la Esfera de los Libros a partir de mayo. Entonces he hecho un análisis de los acheropitas hispanos, el más antiguo de todos. Bueno, el más antiguo de todos, si hacemos caso, ya digo, a estas leyendas, sería esta, la Cruz de los Ángeles. Esta cruz, que veis que es el escudo, además el emblema de la ciudad de Oviedo, que estaría en la Cámara Santa de la Catedral del San Salvador de Oviedo, y que la crónica, porque hay una inscripción en la parte de atrás de esta cruz, hay una inscripción, la cruz sería la de madera, una vez más está revestida de oro, eso no sería lo auténtico, lo original, sería la madera, por la parte de atrás se ve mucho mejor esa parte de madera, y hay una inscripción. La inscripción dice dos cosas muy interesantes. Por una parte dice que es una donación de Alfonso II el Casto, que hace a la Iglesia del Salvador, porque por entonces no estaba la catedral que actualmente hay, estamos hablando del año 808, ¿vale? Y hay una maldición. Aquel que osara robar esta reliquia, esta cruz, el rayo divino caerá sobre él y le fulminará.
¿No os recuerda mucho a estas maldiciones egipcias? Bueno, pues igual, en esta cruz de Oviedo, que por cierto, fue robada. Os podéis imaginar que los capturaron inmediatamente a los ladrones y no pasó nada, no les fulminó ningún rayo, pero es verdad que de alguna forma la maldición se cumplió. Aquel que intentó robar le va a pasar algo malo. Y lo pasó, pues que no consiguió el resultado. Bueno, pues es llamativo porque este sería nuestro primer acheropita. Y lo que dice la crónica, por ejemplo, lo de Cristóbal de Morales, ya estamos hablando del siglo XVI, es que dice, es tan bella, es tan perfecta, que no pudo haber sido hecha por hombres y, sin embargo, sí que fue hecha por ángeles. Él lo dice, claro, evidentemente, en el siglo XVI, es una leyenda posterior, pero esa era la creencia general que existía desde el siglo IX en adelante. Así que, si es cierto, esta cruz no la hizo ningún ser humano, sino que fue hecha por ángeles y, además, con esa condición de que Alfonso II, el Casto, por eso lo llamaba el Casto, la dona generosamente para que se convierta también en un amuleto protector y, por otra parte, con la maldición que muy poca gente conoce. Por lo tanto, si tenéis esta intención de robarla, yo que vosotros no lo haría. Hay otros objetos que son menos peligrosos. Esta es muy poco conocida, por desgracia. En fin, desapareció en el año 1936 como tantos y tantos objetos, ¿no?, en el inicio de la Guerra Civil. Pero fijaros un poco lo que dice un refrán jienense, que es muy importante. 3 cosas tiene Jaén que no tiene Sevilla: el Santo Rostro, la Cruz de Jaspe y la Virgen de la Capilla. Lo de la Virgen de la Capilla es excepcional, no lo voy a contar porque es la aparición mariana más masiva que conozco en toda la historia de la humanidad. Es asombroso. Lo del Santo Rostro ahora lo comentaré porque también sería una cheropeta, evidentemente, pero la Cruz de Jaspe, esta es una foto de principios del siglo XX, desapareció. Lo que cuenta la leyenda es que unos carboneros que iban por un ejido es una zona, en fin, apartada de Jaén, encuentran esta cruz, pero la encuentran de una forma muy llamativa, tras una tormenta. Hay una tormenta horrorosa con rayos y centellas y justo dicen que ven descender del cielo, una vez más, como decían las crónicas grecorromanas, ven descender del cielo una cruz y la llaman de jaspe, a pesar de que no era de jaspe, era de cristal de roca, pero consideraban que era de tal belleza que ellos, los que la identificaron en su momento, pensaron que era de jaspe, la entregan al cabildo y a partir de ahí pues consideran efectivamente que es un regalo de los dioses y desde ese momento se tuvo como una cheropita. Por desgracia no ha llegado hasta nosotros, pero sí nos queda en lo que es el pie, por supuesto, es algo posterior y estaríamos hablando solo de esa cruz, que por cierto es barroca, o sea que estaríamos hablando del siglo XIV más o menos, que tendría más o menos de antigüedad, pero que desapareció y ahora mismo no tendríamos constancia ni la prueba para analizarlo si realmente estamos hablando de una sustancia de la que, en fin, no tenemos ninguna prueba material en la Tierra, porque a lo mejor puede ser, ¿quién nos le va a decir ahora que tenemos la posibilidad de investigarlo con más detalle? A lo mejor era un tipo de material que identificaron como jaspe y otras veces lo identificaron como cristal de roca, pero a lo mejor no era ni de una cosa ni de otra. En todo caso, los jienenses lo consideraron una cheropita que ha desaparecido, pero bueno, por suerte les queda lo que es la Virgen de la Capilla, la iglesia de San Ildefonso, que ya te digo que es una maravilla, que algún día os contaré esa leyenda con detalle, pero el que vaya a Jaén, que no lo olvide, porque además hay un cuadro, hay una escenificación donde se ve claramente toda la comitiva que tuvo la Virgen en el año 1430, y luego el Santo Rostro de Jaén, uno de esas Verónicas, porque aquí vamos a entrar en ese capítulo de Verónica. Si hablamos de cheropitas, claro, ¿os acordáis, no? Lo de la Verónica, en fin, en el Vía Crucis, en el que está Jesucristo haciendo su calvario. Entonces dice los evangelios, pero ¿lo dice realmente los evangelios canónicos, lo de la Verónica? Si lo habéis leído, veréis que en ningún evangelio canónico aparece el asunto, el episodio de la Verónica, porque Verónica realmente es una palabra que viene del latín y que significa vero icono, es decir, la vera imagen, la verdadera imagen. Esto, aunque os parezca extraño, para que veáis cómo muchas veces los evangelios apócrifos, y en este caso el Evangelio de Nicodemo, también llamada las Actas de Pilato, del siglo IV, cómo muchas veces recogemos datos de los evangelios apócrifos a pesar de que el propio Vaticano, la propia Iglesia los consideró prohibidos, los consideró falsos. Pero en este caso de la Verónica no tuvo ningún problema en decir que los paños que existen de la Verónica en todo el mundo son auténticos. Bueno, todos. El auténtico sería el suyo, el que está en el Vaticano. Los demás, bueno, están por ver. Pero claro, teniendo en cuenta que la Verónica como tal, ese nombre, por cierto, si hay alguna mujer que se llama Verónica, que sepa que viene de aquí, que viene precisamente de un evangelio apócrifo del siglo IV y que realmente se extendió como norma en todo el orbe cristiano, en concreto en todo el orbe católico. Bueno, pues hay muchísimas de ellas, yo he puesto como referencia este cuadro, pero el cuadro nos da pie para que hablemos, por ejemplo, de una de las Verónicas más extrañas, más enigmáticas que apareció no hace demasiado tiempo, por lo menos se le dio predicamento mediático, que es este. El volto santo. El volto santo es como el Santo Rostro, pero dicho en italiano, ¿no?
de Manopelo. Manopelo es una ciudad italiana que tiene una historia muy sui generis alrededor de ello, ¿no? Porque todas las Verónicas en general son como cuadros bizantinos. Ahora veremos la de Alicante y la de Jaén, que son cuadros bizantinos. Pero esto es distinto. Esto es una especie de tela o de seda marina, como lo llaman, que aparece, según la leyenda, dice que en el año 1508 aparece un extraño peregrino, entrega un cofre y dentro del cofre estaba este velo. Este velo, que se considera que era la Verónica, por supuesto, con manufactura no humana. Es decir, alguien lo hizo, que era un ser humano. Rápidamente hubo la creencia de que esto era la Santa Verónica. La Verónica es la real, la que había desaparecido del Vaticano, porque unos años antes hubo un expolio en la Santa Sede y robaron, dicen, que la Verónica, la auténtica. Y esta sería la que dice que fue a parar por distintos vericuetos a esta ciudad de Italia, Manopelo. Si esto es verdad, no lo sabremos nunca, pero lo que sí es cierto es que la consistencia, la tela, los milagros que se empezaron a atribuir a partir de este año a este objeto, a este lino, a este charopita, pues acreditaba que efectivamente no era una tela cualquiera y que, por supuesto, no había firma y que la forma era como una especie de aguilla, lo que tiene pintado alrededor, que no es lo característico de cualquier otra Verónica de las que tenemos constancia. Esto es lo que dio pie a pensar de que alguien la había sustraído de la Santa Sede y que la había llevado por métodos poco lícitos hasta Manopelo, que ellos están totalmente encantados. En esta basílica del Santo Volto de Manopelo, por supuesto, os podéis imaginar que es la reliquia más custodiada, más venerada, y para ellos esta es la auténtica Verónica. Fijaros, dentro de las muchas Verónicas que hay, y las hay por todos los lados, he escogido una. En concreto, este Santo Rostro de Járkov, además lo pone así en la inscripción, hecho sin mano humana, que está atribuido al siglo XVIII. ¿Por qué he escogido esta Santa Faz o este Santo Rostro de los muchos que podía haber escogido? Porque Járkov es una de las ciudades que ha sido bombardeada hace muy poquito por el ejército ruso. Por lo tanto, aprovecho para hacer esa repulsa a esta invasión rusa y para que pronto haya una paz que realmente todos nos merecemos y esperemos que este objeto, que esta charopita no haya sufrido ningún percance. Y nos vamos al que os decía. Aquí tenéis el famoso Santo Rostro de la Catedral de Jaén. Si lo veis, si habéis tenido la ocasión de verlo, veréis que es una cosa muy pequeñita, que dice, si este es el Santo Rostro de la Verónica cuando le enjugó su cara, pues en fin, ha sufrido un cierto deterioro con el tiempo, porque es muy pequeñita y porque además, efectivamente, los perfiles, la fisonomía, corresponde a un icono bizantino, a un icono de Iglesia ortodoxa que por distintas razones llegó ahí. Las razones, bueno, hay una leyenda del siglo XIV que Nicolás de Viedma, que era el obispo que había entonces, dice que va a Roma, le hace un favor al Papa y el Papa en agradecimiento le entrega esta reliquia, este Santo Rostro o esta Santa Verónica. Como veis, en la Santa Sede en el Vaticano debían tener Verónicas ahí a tutiplén, sabes que iban regalando a medida que iba llegando la gente y dice, toma esta porque la de Manopelo ya no la tenemos. Bueno, pues esta es para ellos la más venerada, evidentemente. Si tú te acercas y analizas un poco toda la historia, a pesar de que está considerado un cuadro y una Verónica muy milagrosa, en fin, es una pintura claramente. Lo mismo pasaría con la Santa Faz de Alicante, que estaría, ya sabéis, un poco a las afueras de Alicante, en este monasterio. Esta sería ya de un siglo posterior y se atribuye, en este caso, en lugar de a Nicolás de Viedma, se le atribuye a Mosén Pedro Mena, pues el que llegara a Roma y que también a través de una serie de beneficios que obtuvo el Papa gracias a este Mosén. El Mosén era el párroco, por decirlo así, de San Juan, de la localidad de San Juan de Alicante. Entonces le entrega como otra Verónica más. Dice, toma esta que esta es la buena, ¿no? Porque la de Jaén no es tanto. Entonces le entrega la Verónica, que además se la entrega sin esa lágrima. Hay una leyenda que dice que, bueno, que a raíz de una circunstancia bastante trágica, el Santo Rostro llora y de ahí que esté esa lágrima, ¿no?, sobre su rostro, y que además tenía la cualidad, cuando se la entrega al Papa, de que esta efigie es la que había salvado de la peste en una epidemia que hubo en Venecia. Entonces, por lo tanto, pues ya venía, en fin, con la aureola de sacralidad, de milagrosa y de tantas y tantas cosas, y efectivamente, desde que llega a este monasterio, que está regido por unas monjas, pues, bueno, está considerada su reliquia más importante, donde se le atribuyen muchísimos milagros.
Entonces, bueno, pues sería una más. De hecho, en España las dos importantes que tenemos son estas. Si cualquiera que conozca un poco lo que es la historia sagrada y la historia de las reliquias, pues dirá, hombre, sí, la de Jaén y la de Alicante. Ya, he encontrado más. Menos conocidas, pero igual de importantes dentro de la devoción popular, porque no lo olvidemos, muchas de estas cosas tienen que ver no tanto desde arriba abajo, es decir, que se impone la devoción desde la Iglesia hasta el pueblo, sino que hay veces que es el pueblo el que impone la devoción y luego se va extendiendo, que sería el caso del Santo Rostro de la ermita de Honrubia. ¿A qué no lo conocíais? Bueno, no hay ninguna mano que diga, yo sí. Ah, se he pillado. Bien. Bueno, el Santo Rostro de la ermita de Honrubia, este es curiosísimo, veis también, ahí tenéis un poco lo que es el relicario en conjunto y un poco pues una representación, un Santo Rostro muy melancólico, como muy tristón en este caso, ¿no? Pero bueno, que tiene también que ver pues con una mujer en 1613, que muy devota, que rezaba ante un cuadro determinado, pero un cuadro que no se especifica, pero dice que a partir de ese momento ese cuadro se transforma, la efigie se transforma y se convierte en esto. Se convierte en esto de tal manera que ya ve, efectivamente, que no está hecho por obra humana, porque nadie pudo haber hecho ese cuadro, lo cuenta a sus fieles, porque tenía una congregación, ¿no?, de beatas y de devotos alrededor de ella, y a partir de ese momento se lo entregan a la Iglesia y, bueno, pues cunde ya pues toda la devoción y toda la aceptación, porque, lógicamente, se empezaron a producir muchísimos milagros. Entre otras cosas, porque ese cuadro, el original, dice que empezó a sangrar, es decir, que emitía gotas de sangre. También ya sabéis que hay muchos de esos cuadros dentro del mundo cristiano que dicen que o bien sudan o bien emiten también un tipo de lagrimeo sanguinoliento, con lo cual le da otro carácter mucho más misterioso y mucho más milagroso. Pero ojo, no es el único, este es el de Cuenca. He encontrado otro, en Guadalajara. Sacedón, pero aquí ya directamente te dice que es la cara de Dios. Y es muy curioso porque también, fijaros en qué año se da. Estamos en el mismo siglo, el siglo XVII. En el siglo XVII se producen varios acontecimientos de este tipo. Es decir, aparecen varias efigies, supuestamente milagrosas, donde empiezan a provocar una serie de efectos prodigiosos. Por desgracia, la cara original también desapareció en 1936 y entonces esto es una copia que se hizo de aquella cara original. Lo que cuentan es que hubo un facineroso en esa época, un tal Juan de Dios, que vaya nombre también que le ponía, este facineroso requiebra en amores a una joven damisela llamada Inés, y Inés pues, se hace la reticente, no ve con buenos ojos este noviazgo, él le propone huir, se intentan escapar, pero a mitad de camino Inés recapacita y dice, bueno, ¿de dónde voy con este miserable?, ¿no? Y se larga. Entonces él coge un cabreo tremendo, ¿no? Y dice la leyenda que coge su puñal, ese puñal que él utilizaba para otro tipo de acciones, y lo clava en una pared que tenía yeso diciendo, voto a Dios que si ahora la encontrara, si estuviera el rostro de Cristo detrás de esta pared, yo también le clavaría el rostro en su cara. Y justo en ese momento, cuando clava el puñal en esa pared, se descascarilla el yeso y aparece, como no, el rostro de Dios, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues ya está, esto es una señal clarísima que el tío es un desgraciado y que efectivamente lo que quería hacer con esta mujer pues no era nada bueno. Y claro, fijaros que en este caso aparece una pared, no es un lienzo, no es una Verónica, pero eso se convierte en un lugar de veneración, tanto que en el mismo lugar donde él clava el puñal en la pared con esa invocación, con esa especie de maldición, es donde se construye esta ermita. Una ermita recomendable porque ahí veréis que hay muchísimas imágenes que tienen que ver precisamente con ese auténtico rostro de Dios, porque ellos consideran que esta sería la verdadera cara de Dios. Cuando hablamos de la verdadera cara de Dios, estamos hablando de la verdadera cara de Jesucristo, que sería realmente como habría que decirlo, ¿no? Porque fijaros la cantidad de veces que se han hecho recreaciones de la cara de Jesucristo. ¿Cuál podría ser la correcta? La idílica, la que nos representa normalmente las estampas piadosas, o esta recreación que se hizo en el año 2010 en un canal de televisión, en History Channel, donde una serie de científicos, tanto israelíes como ingleses, buscando también arqueólogos, antropólogos y tal, dijeron, ¿cómo podría ser el rostro de un judío de hace 2000 años? Y recrearon aquello. Lo tenéis en este documental de History Channel. ¿Qué pensáis que sería el correcto? La verdad que tiene muy mala baba el otro, ¿eh? Pero eso dice que sería el judío típico, el judío medio de aquella época, que no se parece en absoluto con todas las imágenes que nos han llegado a nosotros, incluida, como no, la de la sábana santa. Pero atentos a la imagen que os voy a poner ahora. Porque esta imagen que os voy a poner ahora sería
el que, según una niña de 8 años, tuvo la visión y lo dibujó tal cual. Y dice que ese es el auténtico rostro de Dios, de Jesucristo, que ella llegó a ver en el cielo, pero con una historia añadida. Ariane Kramaric, una niña que desde los 4 años empezó a tener visiones, pero visiones muy lúcidas, sobre el cielo y sobre las circunstancias que rodean al cielo, incluidos sus habitantes, ¿no? Y estas visiones se fueron repitiendo hasta el punto de que ella lo relataba con total precisión. A los 7 años empieza a dibujar y a los 8 años, esto es un cuadro de los 8 años, fijaros, el que tenéis ahí a la derecha, ella dibuja cómo sería el rostro de Jesucristo con el que ella dialogaba, que ella veía y que, bueno, pues con la cantidad de datos que daban sus padres y muchísima gente, no dudaba en la credibilidad que tenía esta niña, ¿no? Esta niña que ahora tiene unos 25 años, os podéis imaginar. Bueno, lo interesante de todo esto es que hace unos pocos años salió este libro, El cielo es real, está escrito por Todd Burpo, que es un pastor protestante, de la experiencia que le pasó a su hijo, Colton Burpo, de 4 años. Le operan urgentemente de peritonitis y él tiene una experiencia cercana a la muerte. Y durante esos minutos que dura la experiencia cercana a la muerte, cuando él vuelve en sí, él dice que ha estado en el cielo. Y lo cuenta con todo lujo de detalles. Bueno, en el libro se cuenta ahí con detalle todo lo que va viendo, en fin, ve a ángeles, ve a una serie de personas, incluso ve a una hermana no nacida, porque fue un aborto, donde los padres se quedan asombrados diciendo cómo puede ser que este niño supiera que se tuvo un aborto cuando él no tenía constancia, sin embargo lo relató. En fin, dio una serie de datos que todos parecían creíbles, pero uno de los datos que dio es que había visto también a Jesucristo. Y cuando ve el cuadro de Ariane Kramaric, esta niña de Ariane Kramaric es de Illinois y el niño, Purpo, es de Arkansas. Pero llega un momento en que la otra, que es anterior, como se difunde a través de los medios de comunicación, cuando el niño ve ese Cristo, el niño de 4 años, acordaros, dice, efectivamente, esa es exactamente la imagen que yo vi. Por lo tanto, aquí, como veis, hay 2 testimonios de 2 niños, de 2 personas que fueron creídas en su momento y que se han hecho documentales y se han hecho libros donde coinciden que el auténtico rostro de Dios no sería el de la Verónica, no sería el de Jaén, no sería el de Honrubia, no sería el de Sacedón, sino que sería realmente este. Os lo dejo a vuestra consideración. Hasta ahora estamos viendo rostros de Cristo, pero más de uno o de una me podría decir, ¿y de la Virgen? ¿Qué pasa? ¿No hay rostros? ¿No aparecen acheropitas? ¿No hay imágenes sobrenaturales que representen a la Madre de Dios? Pues sí, sí. Y bueno, y de Cristo hay muchos más, pero tampoco quiero ser exhaustivo. Con los que os he puesto, creo que son más que suficientes para que nos demos cuenta cómo surgen y cómo evolucionan las devociones, en ese caso, relativas al rostro de Dios, que cuando se habla de Dios, ya sabéis que se está haciendo referencia a Jesucristo, pero bueno, como es Dios es trino, pues ya sabéis. En este caso, estamos hablando de una iglesia poco conocida, bueno, de una iglesia, es una catedral, la catedral es del siglo XI, pero la imagen que hay ahí tiene que ver con la gruta original. La iglesia, la catedral, se construye sobre una gruta original y en esa gruta, en el año 590, cuando estaban intentando hacer una imagen mariana para, en fin, como una capillita, dice que era imposible, que no lograban hacer esa imagen porque todo lo que hacían por el día, por la noche quedaba destruido y entonces decían, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es el que nos destruye la obra de arte que queremos hacer? No había forma. Eso pasó durante 3 días hasta que en el cuarto, de forma milagrosa, aparece esa imagen mariana que veis en el fondo. Esa imagen mariana es lo que está en el fondo de la cueva, que luego se convierte en el Axis Mundi, en el epicentro, en el Santa Santorum, de lo que actualmente es la catedral de Rossano, que está en Calabria, por cierto, está justo donde está la bota de Italia. Bueno, pues llamativo, porque esa sería su acheropeta, hasta el punto de que la catedral, para que veáis la importancia que tiene esa leyenda y esa aparición, la catedral se llama así, Catedral de María Santísima Acheropita. Directamente ya te ponen el nombre de la catedral, porque ellos consideran que eso no estuvo hecho por mano humana. Bueno, nos vamos a España, ya sabéis que me gusta poner también ejemplos españoles. La Virgen del Tránsito, la patrona de Zamora. Ahí la tenéis, una acheropita. Hay toda una historia. Por cierto, el que quiera tener más datos, no me voy a extender en él, en el libro que escribí con Javier Sierra, La España extraña, contamos con detalle este caso de cómo
un par de peregrinos se acercan a este convento de clarisas. Estas clarisas habían venido de Gandía y bueno, pues, querían tener una imagen mariana, ¿no?, para este convento recién fundado en Zamora. No hay ninguna y justo providencialmente en ese momento aparecen estos dos peregrinos y dicen, oye, que nosotros nos encargamos. No queremos comida ni nada, solo un lugar donde poder hacerla. Pasa el tiempo establecido, la comida está intacta, ellos han desaparecido y en el lugar aparece esta imagen de la dormición, porque esta Virgen del Tránsito es una imagen dormida, ¿vale? Perfecta, con una talla increíble. O sea, no sabemos al día de hoy, además es una leyenda relativamente reciente, de 1619, no sabemos quién la pudo hacer. Para las monjas, y nosotros estuvimos hablando directamente con las monjas y con la abadesa, para ellas no había ninguna duda. Esto es una obra de ángeles, esto no es obra humana. Y desde luego la ejecución, la talla, la orfebrería, el estilo artístico es primoroso y yo creo que lo estáis comprobando en esta imagen. Pero fijaros, una imagen de dormición que tiene que estar tumbada. Es que es curioso porque la patrona de Valencia, que por cierto ahora estamos en Fallas, la Virgen de los Desamparados es otra Virgen de dormición. ¿Has visto que la llaman la yeperudeta, es decir, la jorobadita? Porque está con la cabeza inclinada. Porque el original de esa imagen también era una Virgen del Tránsito, que por razones X, al final la pusieron erguida y se ha convertido en la imagen que ahora estamos viendo. Pero qué curioso o qué casualidad, que ya sabéis que yo no creo en las casualidades, que esta imagen, que también tiene fama, en cuyo origen intervinieron unos ángeles, sea también una imagen de una Virgen de dormición, de tránsito. En este caso es de 1414 y tiene que ver con el padre Jofré, porque unos años antes el padre Jofré es el que crea el primer hospital de locos y de desamparados en Valencia, porque él ve cómo se trataban a los orates, ve cómo trataban a esta gente que tenía una disminución psíquica e intelectual. Entonces él crea este primer hospital. Y este primer hospital, que es de 1410, quiere que haya una imagen mariana. Y ahí es donde aparecen estos 4 años después, estos peregrinos extraños que se ofrecen a tallar esta Virgen. Y por eso se llama la Virgen de los Desamparados, porque el hospital era el hospital de locos y de desamparados, es decir, de aquellos que la sociedad no se quería hacer cargos y, por cierto, está considerado como el primer psiquiátrico de la historia de España, gracias a Jofré y gracias también a la advocación de esta Virgen, donde a partir de ese momento os podéis imaginar que hubo muchísimo peregrinaje, muchísima peregrinación, porque se empezaron a producir auténticos milagros, auténticos prodigios. Y esta ya es la repanocha. Mirad que todo lo que estoy contando creo que llama la atención. Fijaros que os estoy poniendo sobre la pista para que cuando veáis estos lugares o leáis sobre estas entidades o imágenes, que os deis cuenta de que hay algo más, que hay una trastienda, que no todo es exactamente lo que se ve, sino que esa leyenda nos está poniendo en contacto directo con la parte más sagrada y más divina. Bueno, pues el santuario de Nuestra Señora de la Carrodilla, estamos ya hablando de Huesca, muy cerca de Estadilla, que sería el pueblo más cercano, tienen este culto a esta imagen, que en principio no tendría mayor importancia. Dice, bueno, pues ya está, una advocación mariana de tantas y tantas que tenemos en España. Pero cuando la imagen aparece con una peculiaridad, que es estas piedras que estáis viendo aquí, que es lo que llaman las coronetas de la Virgen. Son unas piedras que no se dan en ninguna otra parte y que la imagen como tal no sería la cheropita, sino que en este caso la cheropita sería las piedras que están en el lugar del hallazgo de la imagen. Y el pueblo automáticamente consideró que estas piedras eran una especie de talismán con las cuales cada una se las llevaba, porque decía que les protegía y que les curaba enfermedades, y no solo con eso, sino que el atrio de la iglesia lo han hecho también con este tipo de piedras, porque consideran que estás pisando suelo sagrado, porque ese tipo de piedras, por su formación geológica, y de hecho las llaman coronetas, porque cuando se parten a la mitad, veis que tienen círculos concéntricos, consideran que es como la corona de la Virgen, de ahí coronetas, o sea que tampoco se han escuernado mucho buscando el nombre, pero sí que nos está indicando el pueblo llano cómo esa parte, esa piedra, tiene su elemento sagrado, es decir, esa piedra, si solo se da en esa zona de Huesca y de todo Aragón, será por algo. Por supuesto, para un geólogo tendrá una explicación convencional, pero para el creyente, para el devoto, el que apareciera junto con la imagen en el siglo XIII, sí se considera que por algo está ahí, es decir, que de alguna forma queda señalizado como una baliza que ese lugar es sagrado y la prueba evidente serían estas coronetas de la Virgen. Igual que pasa con la Virgen del Pasico, que conoce muy bien Begoña. Ya sabéis que ahí tenemos familia en Murcia, de vez en cuando vamos para allá a los Alcázares. Bueno, pues cerca de los Alcázares está Torre Pacheco, y en Torre Pacheco hay una ermita popular también, donde se venera esto, que para muchos sería una pareidolia, para otros sería una teleplastia, pero
dentro de la terminología y la palabra que estamos poniendo de moda hoy, sería una cheropita. Lo que cuentan, estamos hablando de una zona, ya sabéis, de minas, dice que un minero que venía de la Unión, pues en este año, en el 1811, se encuentra en un tronco de almendro una luz que le llama mucho la atención. Se acerca para ver qué pasa con esa luz. Claro, una luz llamativa, una luz popular, una luz que tiene un comportamiento inteligente, y en el momento que se acerca a ese tronco de almendro, encuentra esto, que es una especie de piedra de alabastro, con una imagen de la Virgen, que ahora se ve peor. De hecho, la imagen, lo que es el relicario, este que han puesto, este adorno de plata, tiene una abertura, ¿sabes?, para que le puedas tocar, igual que pasa con el tronco ese de almendro que veis ahí abajo. Bueno, pues eso es lo que considera que es un milagro, porque ahí ven claramente la efigie de la Virgen, pero evidentemente no la había hecho ningún ser humano. Se lo llevan rápidamente al cura y con suscripción popular, porque aquí la Iglesia se lavó las manos, se hizo esta ermita de la Virgen del Pasico. Lo del Pasico es porque el minero iba paso a paso caminando hacia su casa, o sea que tampoco se escuernaron a la hora de buscar el nombre. Pero bueno, es lo que tienen las leyendas populares. Y nos vamos a Calatorao, a Zaragoza. El Cristo de Calatorao, o el Cristo tostado, o el Cristo de los endemoniados, así recibe ese nombre. Un Cristo también a cheropita por las circunstancias en las que se produce. Fijaros que cuando entramos en la iglesia, ves el Cristo, ahora os enseñaré una imagen de él, pero aparecen también luego 4 cuadros que te cuentan a modo de cómic cómo surge esta historia. Y lo que te surge es que te dicen que llega una especie de peregrino, vestido ahí con los hábitos, ¿no?, de un peregrino, una especie de mendigo, pero llega hambriento y macilento y con enfermedad, pide ayuda. Y efectivamente la gente le ayuda, le da limosna, le da de comer, le aloja, y este peregrino, extraño peregrino, siempre hay un peregrino por medio, le dice, a cambio de la generosidad que había recibido en Calatorao, a cambio de esa generosidad, dice, yo os puedo hacer un Cristo porque he visto que la Iglesia no tiene un Cristo crucificado y yo os lo puedo hacer. No pido nada a cambio, no pide ni comida, no pide dinero, sencillamente que le dejen un lugar y que le dejen los materiales adecuados para hacerlo. La siguiente viñeta, ahí cuenta un poco cómo lo está diciendo, yo os hago un Cristo de este tamaño, no os preocupéis, además en 3 días. Dice, te dejamos, total, ¿qué tenemos que perder, ¿no? Entonces él, agradecido, bueno, pues se acerca allí toda la comitiva y ya empiezan a notar algo raro. Este hombre, por la forma de hablar, por su forma de expresarse, por su mirada, etcétera, etcétera, pues le dejan hacer. ¿Y qué ocurre? Que efectivamente al cabo de 3 días este peregrino ha desaparecido, la comida está intacta y se encuentran con esto, ante el asombro de todos. Dice, esto no puede ser que se pueda hacer en 3 días, y más con los materiales que le hemos dado, y además sin oírse ningún tipo de ruido, sin tocar la comida, y además ha desaparecido por arte de birli-birloque, tal como apareció, desapareció. Evidentemente el pueblo, ¿qué entendió que era? Ahí tenéis la 4ª viñeta. Un ángel que en ese momento se quitó sus vestiduras profanas y mundanas y talló este Cristo de Calatorao, que aquí tenéis la auténtica foto hecha por mí, que curiosamente como especialidad hizo que todos aquellos que se consideraban que estaban poseídos o endemoniados les curaba. Es decir, se hacían exorcismos en el interior del templo de Calatorao en Zaragoza, hasta el punto de que se habilitó un tren específico de distintas partes de España que iba hasta Calatorao, que estuvo en vigor hasta los años 50. Por eso le llaman el Cristo de los endemoniados. Otra cheropita. El de Mayén, por cierto, que está muy cerca también de Calatorao, es un Cristo atado a la columna, también tiene la misma fama, pero no os voy a contar la historia. El Cristo de la Naja, nos vamos a Huesca, es curioso porque en siglos parecidos hay este tipo de orfebres tan misteriosos que o bien hacen Cristos o bien hacen vírgenes, pero se dan en zonas concretas y en siglos concretos. En concreto, en el siglo XIII se producen Cristos muy similares también por un extraño peregrino, en Alcolea del Pinar y en concreto en La Naja. Ahí me veis ahí extasiado viendo esta imagen, porque esta tiene una característica diferente. Dice que este peregrino que llega allí, él se compromete no a hacer 1, sino a hacer 3. Y no en 3 días, que sería lo habitual, sino en 14 días. 3 con un mismo material que le entregan. Por desgracia, los otros 2 Cristos han desaparecido y el único que se conserva es este. Pero fijaros, se conserva no en el altar, no en la sacristía, se conserva en una columna. No es el Cristo más importante que tiene la Iglesia de La Naja, que por cierto, tuve que recurrir a la concejala de Cultura, en fin, estuvimos haciendo un programa de Ser Historia muy cerca de allí, y a través de nuestros contactos conseguimos que nos abrieran la iglesia, porque lo normal es que solo se abra en momentos de culto, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenéis. Este sería ese Cristo
de un Cristo gótico que desde el siglo XIII se sigue venerando. Bueno, estuvo guardado en una casa, estuvo metido dentro de una carbonera, se le protegió, se le tuvo que restaurar, pero se salvó, en concreto sobre todo, pues de distintas invasiones como la napoleónica, y se salvó de la guerra civil, cosa que no les pasó a los otros dos Cristos milagrosos que hizo este extraño peregrino. Pero el de la Naja es una auténtica maravilla y a día de hoy nadie sabe quién lo pudo hacer y solo queda la constancia, esta leyenda que se transmitió de generación en generación hasta el día presente. El Cristo más feo que he visto en mi vida. Aquí está mi hermano y mi cuñada. Mi hermano y mi cuñada conocen en Valladolid de sobra. Y no sé si habéis visto este Cristo que está en la Catedral de Valladolid. Yo creo que no lo ha visto nadie. Y el que lo ha visto no considera que esto sea un Cristo. O, a lo mejor, de forma popular, ha exclamado: vaya Cristo que han hecho a esto. Esto es de una cepa, de una viña. Pero claro, ¿por qué lo traigo? Porque evidentemente no es obra humana. Podéis pensar lo que es. La atribuyen, estamos hablando del siglo XV, a un judío que vivía en Toledo, que, en fin, perjuraba contra la Iglesia católica, que se metía con los cristianos, que se reía y se mofaba de todo católico que encontrara en su mano. Y bueno, pues un día estaba en la vid ahí de su viña en Toledo y se encuentra con esto. Y él lo considera como una señal, como una especie de aparición, con esta forma tan genuina que tiene, considera que efectivamente todo lo que él había hecho hasta ese momento era erróneo, que esa forma de reírse de los cristianos no era la correcta y que la divinidad la había puesto a prueba y le había entregado este Cristo, que por supuesto entrega a la Iglesia lo que sería el convento de San Benito la Real. Allí estuvo durante bastante tiempo hasta que ha pasado a la Catedral de Valladolid. Claro, la Catedral de Valladolid primero es una catedral virriosa, es la catedral una de las más feas que existen en España, ¿qué le vamos a hacer? Está inacabada y muchas de las reliquias que tiene en su interior no son valoradas. Bueno, pues este Cristo tan feo que parece un león, además todo lo que veis ahí de barbas y tal, pues os podéis imaginar que son las raíces, en fin, son los restos que quedan de la cepa. Por cierto, muy venerado este Cristo por los vinateros, os podéis imaginar por qué, ¿no? Le invocan a él, es feo, pero oye, si hace milagros, pues estupendo, ¿no? Y no solo hace milagros, sino que evita sequías. Es decir, hubo una sequía en 1751 en Valladolid tan potente, que sacaron a este Cristo de la cepa y yo no sé si que las nubes se impresionaron al ver la imagen, pero empezó a llover. Bueno, pues que lo sepáis que sería una cheropita. Pero es que los cheropitas no solo serían imágenes de cuadros, lienzos, esculturas, sino que también hay ermitas, que esto ya es, iba a decir, la releche. Porque, hombre, un cuadro, una escultura, y dices, bueno, pero un monasterio, este monasterio de San Juan de Corias, esto que está considerado, le llaman así popularmente, el Escorial de Asturias. Es una obra de arte, es una obra preciosa, ¿no? El origen es de 1044, que es cuando se termina. Pero si vamos más atrás, la leyenda dice que uno de los criados de los condes de Corias, que se llamaba Don Suero, la leyenda te especifica hasta el nombre, dice que tuvo 3 sueños consecutivos. En esos 3 sueños consecutivos le decía en qué lugar realmente tendría que construir el monasterio, porque donde lo estaban construyendo no era el lugar adecuado, como siempre. Ocurrían percances, accidentes, al día siguiente había que volver otra vez a construirlo. Entonces el sueño, los 3 sueños que tiene Don Suero, el criado de los condes, le está diciendo que él ve, y además le están diciendo de una forma tasativa, él ve cómo 4 ángeles descienden con cadenas de oro esa primitiva iglesia que luego se convertiría en este monasterio. Y tal es la insistencia, bueno, hasta le pega un tortazo, ¿sabes? La aparición esta angelical, le pega un tortazo a Don Suero que le deja los dedos marcados. Era una hostia desde el punto de vista cristiano, me refiero, hasta el punto que los condes dijeron, esto ya tiene que ser una prueba divina, y efectivamente empezaron a construir el sitio en el lugar donde el sueño decía que tenía que construirse ese monasterio. Hasta tal punto que en el altar hay un par de tablas donde te cuentan este milagro, o este portento y esta visión. Ahí lo tenéis, veis a los ángeles con 4 cadenas de oro que están descendiendo desde los cielos de una forma metafórica lo que sería esa iglesia que luego se convertiría en este convento, en este Escorial de Asturias. Bueno, pues desde la creencia, y por supuesto ya las obras fueron rápidas, es como se dice que si tuvieran una intervención divina. Todo fue muy rápido y todo salió a pie de obra, ¿no? A las 1000 maravillas. Y lo atribuyeron a la intercesión de los ángeles que quisieron que se construyera en el lugar exacto, en el lugar sagrado, en el lugar donde las energías telúricas y cósmicas eran más potentes, y de esta forma no hubo ningún incidente. Y lo han dejado reflejado en estas tablas que aparecen en el altar. ¿Habéis oído hablar de esta escalera? Claro, hay esta película, efectivamente, ¿verdad, Álvaro? Bueno, pues también lo he traído como una cheropita. Claro, que me gusta también poner ejemplos fuera de España. Hay una película, se llama
bueno, staircase, pero aquí en España la tradujeron por la escalera milagrosa, tampoco se escuernaron demasiado, pero que tiene que ver con esta escalera de Santa Fe que está en el estado de Nuevo México, relativamente moderna, de 1872. Bueno, resulta que esta capilla de Loreto la construye un arquitecto que de forma súbita muere y deja sin hacer la escalera que tendría que comunicar con el coro. Entonces, claro, las monjas se quedan consternadas, dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, porque si no, está muy bien, pero a ver quién nos resuelve la papeleta. En ese momento aparece otro peregrino, un mendigo, un extraño orfebre, y le dice, yo la hago, no hay problema. Me dais los materiales y yo la hago. Y la hace en 3 meses. Bueno, pues la barandilla, es posterior, se puso unos 20 años después de esto. O sea, que imaginaros, para que lo visualicéis, cómo es la original. Está hecha sin clavos, sin pegamentos y con un punto de equilibrio que, según los arquitectos, es prácticamente imposible. Como la obra se hizo en tan poco tiempo y con esa preciosidad y con ese elemento artístico tan sobrenatural, que se pensó, porque claro, estas monjas invocaron a San José, entonces se pensó que el peregrino que llegó era ni más ni menos que San José, porque como era carpintero, pues ya está, tenía todas las papeletas para... Bueno, esa escalera, ahí sigue, ya está desacralizada esa capilla, ahora es un museo privado, pero es como la joya de la corona de todos los que van a Santa Fe para poder ver esta Santa Fe y esta Santa Escalera que no tiene parangón en ninguna otra parte del mundo. Y esto que te gustará a ti, Gloria. El primer lenguaje artificial, el primer lenguaje sintético de la historia, es el que se recibe a través, pues vamos a llamarlo por procedimientos mediúnicos, el que recibe Santa Hildegarda von Bingen. Sere, ¿estás por ahí? Sere, que ha hecho una biografía de nuestra querida Santa de Hildegarda. Bueno, pues la lingua ignota está basada en estos 27 caracteres, estas 27 letras de este alfabeto, que supuestamente ella recibe por inspiración divina. Es una lengua con la que ella se transcribe una serie de textos, siempre con ese lenguaje críptico, pero igual que su música, que gran parte de su música la recibe de forma angelical, de forma divina. Y estaría considerado ese primer alfabeto y, por lo tanto, el primer idioma artificial. Ya sabéis que luego, en el siglo XIX, proliferaron muchísimos, como el esperanto y tantos y tantos. Bueno, pues los dos primeros, que además tienen un elemento sobrenatural, sería el de Hildegarda von Bingen, el del siglo XII, y el otro es el que nos comentó ayer Juan Ignacio Cuesta, cuando habló de Yundi, que era el lenguaje enoquiano, que también, como no, qué casualidad, tiene que ver con los ángeles. Pero este es más antiguo, este es más extraño. Este, a día de hoy, no se sabe por qué tuvo ese esfuerzo para que luego tampoco tuviera más repercusión, porque las cartas, como os podéis imaginar, eran de ámbito interno. Pero ahí está, con la transcripción al alfabeto latino, pero ese alfabeto angélico es el que ella recibe y el que ahora mismo, ya digo, estaría considerado el primer idioma artificial de la historia, con lo cual ya dice bastante. Voy terminando, y ya que estamos hablando de imágenes extrañas, bueno, ¿por qué no hacemos una pequeña visita virtual al Museo del Purgatorio, el que está en Roma? Museo que pasa desapercibido, que mucha gente que va a Roma no lo ve, pero a mí me parece una joyita, porque claro, es que estamos hablando de pruebas tangibles, según el padre Jouet, que es el que crea este monasterio a partir de un incendio que se produce en 1897. En Roma. Está, pues, no está en la parte central, no está donde está el Vaticano, en fin, no sé si está muy cerca de la plaza de Cavour, por ahí, no recuerdo ahora, pero es un lugar que lo llaman la Santa Iglesia del Sufragio, o sea, pasa muy desaparecido. De hecho, la fachada, mira, podría haber traído una foto de la fachada es neogótica, o sea, llama mucho la atención, pero si tú no sabes lo que hay dentro, pasa. De hecho, esto está en un lateral, no está en el altar, no está en la parte más sagrada de la iglesia, está en un lateral. Entonces ahí veis que hay una vitrina donde aparecen una serie de testimonios, y esto es lo interesante, de testimonios de personas que han regresado directamente del purgatorio, que han dejado su huella, han plasmado su huella chamuscando libros, tablas y objetos para dar prueba de la existencia del purgatorio, para dar pruebas de la existencia del más allá y para que les recen misas, para que salgan cuanto antes de ese lugar y puedan ascender al reino de los cielos. Y son pruebas, como esta, por ejemplo, que porque dice que a raíz de ese incendio que hubo en 1897 aparece una teleplastia, aparece una imagen que sería el primer objeto que consigue el padre Jouet. Esa sería, como veis, una especie de animal, de ser fantasmagórico, de ser casi demoníaco, que aparece
impregnado en uno de los laterales, uno de los tablones que tenía esta iglesia, esta capilla, que desapareció por completo. Entonces, al ver esto, es cuando a él le da la idea, dice, esto parece un alma penando desde el purgatorio. ¿Por qué no voy recogiendo? Se recorre parte del mundo y va recogiendo objetos de estos testimonios verídicos, de huellas puestas por seres que ya no están vivos, por seres que ya no estaban en este mundo. Y recoge cosas como esta, por ejemplo, el libro de oraciones de Giuseppe Schid, de un libro de Lorena, en Francia, donde, mientras él estaba ahí rezando, dice que su hermano, que estaba ya fallecido, aparece y le pone la impronta de su mano derecha, ahí con sus dedos chamuscando el breviario, este libro de oraciones. Esta es una de las 20 y tantos objetos que se pueden ver en este Museo del Purgatorio, que os recomiendo, porque para mí, desde mi punto de vista, no deja de ser también una especie de achoropitas, porque son manifestaciones venidas desde el más allá como pruebas tangibles, que creamos o no creamos en ellas, allá cada cual. O esta, la medalla milagrosa. Fijaros que se convierte en un talismán. ¿Cuántos de aquí, levantar la mano, cuántos de aquí lleváis la medalla milagrosa? ¿Sabéis? ¿Y sabéis la historia? ¿Sabéis un poco la historia de Catalina Labouré, de 1830, de cómo se le aparece la Rue de Bac en París, en esta calle? Fue una monjita que por entonces no tenía ni 20 años, cómo se le aparece la Virgen y cómo, además de la manifestación celestial, divina y mariana, le dice que haga una medalla tal como la diseña la propia Virgen, y dice que esa medalla, a todos aquellos que la lleven, le van a proteger, que es un talismán, que es un elemento apotropaico. Pero lo curioso de la segunda parte de la medalla, que en realidad la medalla no la hace la Virgen, pero sí diseña cómo se tiene que hacer esta medalla, lo curioso de todo esto es que la bandera de Europa, esta que veis ahí, se hizo con el diseño, sin que lo supiera el Consejo de Europa, claro, se hizo con el diseño de la aparición de la medalla milagrosa de 1830. Porque Arsenio Haidt lo confesó luego, cuando ya estaba a punto de morir, él lo confesó. Cuando esto, hay un concurso en 1855 para ver qué medalla, que diga qué bandera es la que puede representar a Europa. Por entonces Europa solo tenía 6 miembros dentro del Consejo. No tenía 12, porque podía decir, bueno, 12 porque tenía 12. No. Él dice que es 12 porque es un número perfecto, es un número cabalístico, es un número mágico y que 12 es el número de la perfección. Y los del Consejo de Europa se lo creen. Quizá, pues bueno, pues venga, pues 12 estrellas. Las 12 estrellas tienen que ver con las 12 estrellas que aparecen en el reverso de la medalla milagrosa, porque él era católico apostólico y porque él se dio cuenta de que esta medalla, si se colocaba en lo que era la bandera de Europa, protegía de alguna forma también a Europa. Y fijaros, porque no hay casualidades en esta vida, fijaros cuando se proclama esta bandera, cuando la proclama el Consejo de Europa como la bandera de Europa, de la Comunidad Europea. La proclama justo el 8 de diciembre de 1955, que el 8 de diciembre es el Día de la Inmaculada Concepción, porque en la medalla aparece sin pecado concebida, es decir, la propia Virgen está indicando un dogma que solo... Fijaros que la medalla y la aparición es de 1830, el dogma es de 1854. Es decir, de alguna forma, este tipo de apariciones divinas o daimones o entidades celestiales, o como queráis llamarla, ya estaban preconizando lo que posteriormente se iba a convertir en un dogma, que era el de la Inmaculada Concepción. Sin pecado concebida, las 12 estrellas, y mira tú, qué curioso, un elemento sagrado sin que se dieran cuenta aparece dentro de lo que es la iconografía, vamos a llamarla profana o pagana, dentro de la Comunidad Europea, que sería la bandera de Europa. Bueno, pues para que lo sepáis, cómo leyendo entre líneas, leyendo la intrahistoria, nos damos cuenta de que al final estamos rodeados de más signos y de más señales de las que nos imaginamos. Igual que pasa con la bandera más antigua del mundo, la Dannebrog, la bandera de Dinamarca. Surge además de buenas a primeras en una batalla, la batalla que estaba celebrando, por decirlo así, ¿no? Valdemar, el rey Valdemar contra los estonios, y del cielo le cae esta bandera. Pero esta bandera, lo importante que tiene, no solo es porque sea la más antigua de Europa y por lo tanto del mundo, fijaros, de 1219, es porque todas las demás banderas de Escandinavia y de los países nórdicos la han copiado. Hacer memoria, ¿cómo es la bandera de Islandia? ¿Cómo es la bandera de Finlandia? ¿Cómo es la bandera de Noruega? ¿Cómo es la bandera de Suecia? Exactamente, es la misma. Y la han copiado de una bandera que, según la tradición, cayó del cielo, igual que pasó con la batalla de Constantino en Puente Milvio en el año 312. Exactamente igual. Una señal divina que luego se convierte en un elemento, vamos a llamarle, más cotidiano, más prosaico y más profano, que es las banderas. Pues ahí tenéis. O en el caso, por ejemplo, de Sor Patrocinio, la monja de las llagas, así llamada, donde se le aparece, ella tenía 20 años en el convento de Caballero de Gracia, aquí en Madrid, y se le aparece el arcángel San Gabriel junto con la Virgen y le entrega esta imagen, pero se la da directamente, literalmente, una imagen no hecha por mano humana, y se la entrega, porque dice que esa imagen, fijaros la advocación que tiene, es decir, Nuestra Señora del Olvido, pero también de las misericordias. Todo aquel que venere y rece a esta imagen traída del cielo
tendrá misericordias y tendrá la ayuda divina. Por cierto, esta imagen ya no está en el monasterio de Madrid, sino que está en el monasterio del Carmen, en Guadalajara, con un dragón que tenía en su origen, que cuando fuimos a verla, ese dragón había desaparecido. No sabemos qué le ha pasado al dragón, si es que le están dando de comer o realmente ha sufrido un percance a lo largo de estos tiempos. Pero esa imagen de Sor Patrocinio, una de las monjas más carismáticas, además sabéis que fue la asesora de la reina Isabel II, etcétera, etcétera, hasta la Revolución de 1868, bueno, pues Sor Patrocinio, cuando era una jovencita, cuando nadie la conocía, tuvo esta aparición, ahí tenéis la foto original suya, y esta imagen, una imagen nada, pequeñita, de este tamaño, según la aparición y según sus hermanas y según el reverendo también que la confesaba, dice que era una aparición auténtica y que ese objeto no estaba en el convento antes de que ocurriera esta manifestación milagrosa. Y cierro un poco con un elemento también extraterrestre. Sabéis que la parte ufológica también hay que tocarla, ¿cómo no? ¿Conocéis a Robert Gimos? Este hombre, no sé si tuvo la suerte o la desgracia de que en el año 2009, estando en la playa de Fortaleza, en Brasil, se le aparece un ovni, y no solo se le aparece un ovni, no solo tiene un encuentro en la primera fase, no solo ve a los tripulantes, es decir, no solo tiene un encuentro en la segunda fase, sino que le incluyen, le meten, le raptan, le abducen al interior de la nave, es decir, tiene un encuentro en la tercera fase, le dan un garbeo de 2 horas y media, y desde entonces ya no es el mismo. Desde entonces, este prestigioso pintor catalán, nacido en Barcelona, que tiene exposición en los mejores museos de todo el mundo, desde entonces solo pinta extraterrestres, solo pinta lo que vio, solo pinta este tipo de imágenes, las pinta y las esculpe, porque él le cambió totalmente su percepción de la vida, su percepción de la realidad. Él pensó que como la gente todavía no puede creer en esto cuando él tiene las pruebas fehacientes. Y para demostrarlo, para hacer sus achiropitas propios, lo que hace es que ya no vende un cuadro, le pinta el ovni, pinta los extraterrestres, pinta la consola con los mandos, pinta todo, pero ya no vende un cuadro porque la gente considera que se ha vuelto loco. Nada más lejos de la realidad, sencillamente él pinta lo que él llega a ver, ni más ni menos que este tipo de seres que os podéis imaginar que no son de este mundo. Y como ya sabéis que a mí me gusta terminar los programas de la Escuela de la Brújula y tantas cosas contando un cuento, os voy a contar un cuento de Callejo, si os parece bien. Este está atribuido al Juarismi. Al Juarismi era un matemático, era un geógrafo, era un astrónomo persa del siglo IX. Tan importante que es el padre del álgebra. Digo, para que sepáis un poco quién es la importancia de Al-Juarismi. Y no solo es el padre del álgebra, no solo es el que trae los números arábigos a Occidente, sino que palabras como algoritmo proceden de él. Bueno, pues él también, de vez en cuando, escribía cuentecitos, y un cuentecito es este: el valor de un ser humano. Y él decía, ¿cómo valoramos a un ser humano? El valor intrínseco, el auténtico. Si tiene ética, le ponemos un 1. Es igual a 1, ¿vale? Un ser humano, si tiene ética, un 1. Si además es inteligente, le añadimos un 0, ya vale 10. Si además es generoso, le añadimos otro 0, ya vale 100. Si además de todo eso es muy valiente, pues otro 0, le añadamos 1000. Pero ¿qué pasa si pierde la ética? Que pierde el 1. Y si pierde el 1, lo único que le queda son ceros. Es decir, lo único que le queda es nada. O solo lo que queda en esos ceros, cuando le has quitado el 1, lo que queda que son delincuentes, corruptos o hijos de Putin. Muchas gracias. Bueno, a ver, hay uno, puedo mencionar muchísimo, pues fíjate, eso da para una charla, ¿no? Lugares mágicos de España. Bueno, a ver, hay algunos que reúnen todas las características, todos los requisitos. Cuando me refiero a que reúnen todos los requisitos es que, aunque tú no sepas lo que es un lugar mágico, tú estás allí y dices, esto es un lugar mágico. Por distintos elementos, es decir, por la topografía, por la etimología, por las leyendas, porque hay agua, por la piedra, porque hay inscripciones, porque miles de cosas. Entonces, hay un lugar, te voy a decir dos, uno muy conocido y otro menos conocido, ¿vale? Uno muy conocido, el Santuario de Covadonga. Si habéis estado en el Santuario de Covadonga, aunque no tengáis ni idea, aunque no os guste para nada las cuestiones marianas, aunque no sepáis nada de quién era Pelayo, que no sepáis nada de la Reconquista, de la batalla de Covadonga, os da igual, ¿sabes? Ese lugar es mágico. Por el sitio que está, por la cueva, por el río Deva, por la fuente de los 9 caños, que dice que si bebes de ella te casas o te descasas, por cantidad de elementos, por lo que ocurrió de la cruz de Pelayo. Todo eso, tú estás allí y dices,
Aquí esto emana una potencia, una energía que no me extraña que aquí apareciera la Santina, ¿no?, que es el nombre popular que se le da a la Virgen, y que aquí haya sido enterrado Pelayo y se haya sido enterrado Fabila y tantos y tantos. Es decir, es un lugar mágico, y cuando digo que es un lugar mágico es porque se concentra toda la parte telúrica de la tierra de la montaña con la parte celeste. Entonces, ya te digo, por multitud de razones, para mí ese es un lugar, ¿eh? Podríamos citar también Santiago de Compostela y tal, pero bueno. Santuario de Covadonga. Si habéis estado en el río Deva, fíjate que Deva es una palabra, además, que vendría del sánscrito, que significa los resplandecientes. Es decir, los Devas serían una especie de entidades divinas dentro de la mitología oriental, que lo que te está indicando es la sacralidad también del terreno. No por casualidad, ese río se llama el Deva. Bueno, tantas y tantas cosas. El otro menos conocido, Conquezuela. ¿A qué ese no lo habéis oído? Conquezuela está en Soria, es un lugar apartado, tienes que ir hasta allá, pero se dan muchísimos elementos. Hay un altar de sacrificios antiguo de la época prerromana, en la cueva hay esculturas son como una especie de petroglifos, en fin, hay inscripciones en el interior. Había antes ahí como un ritual que se hacía por un reguero de agua, es decir, la vista que se ve ahí, antes había una laguna que se ha desecado, con lo cual eso debía ser un lugar impresionante. Luego hay tumbas antropomorfas en la cúspide de esa montaña, pero fíjate, ya lo que le faltaba para sacralizar el lugar es que también hay una aparición mariana. Entonces hay un momento en que la Virgen se aparece justo en ese sitio que ya era sagrado desde épocas prerromanas, y justo en ese momento, cuando aparece, se construye una ermita. Entonces tienes la ermita y tienes la cueva, tienes el agua, tienes las esculturas, las inscripciones, las tumbas. Es un lugar muy poco conocido de Soria. Si vas hasta San Baudelo de Berlanga lo vas a encontrar casi de paso. Además, San Baudelo de Berlanga también es otro sitio increíble, pero menos espectacular, por decirlo así. San Baudelo de Berlanga está muy bien, pero lo interesante de San Baudelo de Berlanga, que mucha gente lo desconoce, es la cueva que está en el interior de San Baudelo. O sea, la gente ve San Baudelo, ve las pinturas, bueno, qué burrada hicieron, cómo la sacaron de aquí y tal, vale. Pero la cueva es la parte más energética, que también hay que entrar ahí, hay que tener valor y no hay que tener claustrofobia. Bueno, pues esa se construye encima de una cueva que ya era una cueva de eremitas, era una cueva que iban allí a recogerse, a encontrarse con Dios, a encontrarse consigo mismo, un lugar de silencio, un lugar donde entrabas en un estado alterado de conciencia. Así que, bueno, estos son los lugares que se me ocurren a bote pronto. No, ese libro en concreto no lo conozco, pero tengo otros libros que se titulan así: La historia oculta de Jesús, La historia secreta, La historia privada, en fin. Hay varios libros, muchos de ellos por canalización, muchos de ellos son libros revelados que te hablan de la otra historia de Jesús. Bueno, sin ir más lejos, el libro de Urantia. Una de las partes del libro de Urantia también te habla, desde su punto de vista, ya sabéis que es un libro revelado supuestamente por inteligencias extraterrestres, te habla de esa historia de Jesús, de Cristo, que no tiene nada que ver con la historia convencional, con la historia ortodoxa, con la historia clerical, con la historia que nos cuenta la Iglesia. Entonces, ese sería el libro de Urantia. Pero luego tengo otros libros. Ana Catalina Merich, por ejemplo, también hizo un libro por revelaciones directamente de Jesús, sobre la otra historia de Jesús que no se cuenta en los evangelios, ni los canónicos ni los apócrifos, ¿vale? Ana Catalina Merich, o incluso Sor María Jesús de Ágreda, también tiene un libro que sobre la Virgen, que le ha costado su santidad, por eso no ha llegado a santa, eso es venerable, pero Sor María Jesús de Ágreda, la Dama Azul, es decir, la que se bilocaba, ¿no?, a Nuevo México, ella tiene también una obra donde cuenta, por revelación, donde cuenta toda la vida de María, y evidentemente dentro de toda esa vida de María cuenta grandes episodios de la vida de Jesús. O sea que hay varios libros de ese tipo. Lo único es si damos credibilidad al contacto, a la forma que le ha llegado la transmisión, incluso a nivel espírita también. Dentro del mundo espírita, por ejemplo, el libro de Allan Kardec también hace referencia también a esos otros aspectos de la vida de Jesús. O sea que, bueno, ya no te digo los rosacruces, ya no te digo los teósofos, ya no te digo los masones. Es decir, cada uno va aportando su granito de arena para rellenar esos huecos que en teoría tenemos sobre la vida de Jesús, sobre la vida oculta de Jesús. Si estuvo en Egipto, si estuvo en la India, si tuvo maestros, si realmente era el Hijo de Dios. En fin, tantas y tantas cosas. Bueno, por eso dieron origen a tantas herejías a partir del siglo IV. Tantas herejías que al final pues solo se mantuvo una, que era la oficial, que es la Iglesia, bueno, la oficial hasta que se produjo el cisma, ¿no?, de los protestantes con los católicos. Pero me refiero que siempre ha habido disquisiciones sobre quién era realmente Jesús, qué es lo que realmente hizo, y si realmente lo que nos han contado, lo que nos ha llegado, es todo verdad o es una tergiversación, por ejemplo, que hizo San Pablo, entre otros autores. O sea que también, como ves, daría mucho de sí esa pregunta. Nada, lo único he intentado hacer, en el fondo ya sabes que todos somos fruto de nuestros actos. Y todo lo que hacemos genera consecuencias. Y hay gente que a día de hoy, y eso es lo que me extraña, porque la historia es muy clara, ¿no? La historia va repitiendo una serie de patrones.
Lo que me extraña es que a día de hoy se sigan repitiendo patrones que sabemos que no funcionan, sabemos que llevan a la destrucción, que llevan al caos, que llevan al odio. Entonces, cada siglo, siempre hay, en el siglo XX hubo unos cuantos, siempre hay algún psicópata, genocida, asesino, dictador, que se cree que son inmortales y se creen que tienen el poder del mundo, se cree que tienen la llave del destino, que es la leyenda de la lanza del destino, la lanza de Longinos. Todos acaban como acaban. De ahora, sabemos cómo va a acabar. El problema es que cuando él termine, la duda es si quiere morir él solo o se quiere llevar a unos cuantos miles o millones de personas por delante. Esa es la única duda. Porque la única diferencia que define a este hombre, que ahora es el que está creando esta desazón, este horror, este odio y sobre todo pues esa sensación de miedo, una vez más el miedo contrae, acordaros, el miedo es el que contrae, el amor es el que expande. Él es consciente, efectivamente, de que es un camino de no retorno, de no vuelta, pero también él es consciente de que él quiere pasar a la posteridad. Lo que no sé si es consciente de que va a pasar como un villano más. Un villano que ya tiene firmada su sentencia de muerte, pero la única diferencia es que él sí tiene bombas atómicas y todos los demás villanos que hemos tenido anteriormente, fueran Hitler, fuera Pol Pot, por ejemplo, fuera Mao Zedong o fuera todos estos no tenían la bomba atómica. Sin embargo, este sí la tiene. Entonces, ahora mismo estamos en manos de alguien que no que va a acabar el mundo, no va a haber el fin del mundo, no va a haber un apocalipsis para nada, pero sí tiene el poder de cuando él se vaya, y antes o después se tendrá que ir, sencillamente porque sus actos le han llevado a un camino sin retorno, si se va a ir él solo o se va a ir con más gente. Entonces, esta es la pena. Por eso digo que cualquier acto, por insignificante que parezca, cualquier acto de bondad, no de buenísimo, sino de bondad, cualquier acto de bondad que hagamos en nuestro pequeño entorno, ya sabéis que el mundo no lo vamos a cambiar, pero sí podemos cambiar nuestro pequeño mundo. Cualquier acto de bondad que hagamos, eso suma, eso es lo que va generando una serie de empatías y de sinergias para que el mundo vaya cambiando. Es decir, hay personas, como Putin y como tantos otros, que intentan hacer de este mundo un lugar peor para vivir. Pero hay muchísimas personas, los que estamos aquí somos una pequeña muestra, muchísimas más, que intentamos que este mundo sea un poco mejor, más habitable. Pero para eso, para conseguir que la paz sea duradera, para conseguir que haya libertad, para conseguir que haya una armonía entre todos, para eso tenemos que construirlo día a día, cada uno. No tenemos que esperar al Deus ex machina, no tenemos que esperar a un dirigente que nos resuelva, a un héroe anónimo, a un peregrino que pasa por allí. Tenemos que hacerlo cada uno de nosotros. Incluso, aunque el peor resultado se diera, aunque el peor, que no lo creo, incluso con eso, cada día tiene que ser como un día de virtud, un día, como decía Einstein, la vida tiene dos formas de enfocarse, como todo es un milagro o nada es un milagro. Yo creo que cada día hay que enfocarlo como un regalo auténtico, cada día que amanecemos. Y por lo tanto ese regalo que tenemos, que es cada día, esto que estamos aquí, es un regalo el que estamos ahora disfrutando todos, es lo que tenemos que hacer con consciencia. Por eso repetí al principio, aquí y ahora. Luego mañana podrá pasar lo que sea, pero si estamos preocupados por el mañana, no estamos viviendo el hoy. Y si no vivimos el hoy, no estamos disfrutando plenamente. Acordaros que una vida no vivida es una vida perdida.